Mensaje número 15. El hombre de las cavernas urbanas. De mi autoría. Los jueves salgo de la universidad a las 2 de la tarde. A esa hora, el calor que emiten los rayos solares es prácticamente insoportable para toda la especie humana que se desplaza a través de los vagones del metro. Desde los oficinistas que salen a comer, los empleados de medio turno que regresan a sus casas o que se dirigen a otros oficios, las amas de casa que salen por la verdura, los abuelos que van por su Coca-Cola y su kilo de tortillas, chicos de secundaria, preparatoria y universidad. Todos confluimos en el transporte más económico, rápido, limpio y seguro de la Ciudad de México, el metro. Tal vez exageré lo de limpio, seguro y rápido, pero lo que nadie puede tomar como una exageración es en lo económico. Llegando al metro Guami, me dirigí al inicio del andén con la esperanza de encontrar un asiento libre. El metro llegó lentamente. Las puertas se abrieron. Tras de mí, un universo de ojos analizaba en fracción de segundos dónde podía haber un lugar libre. La puerta quedó justo frente a mi nariz. No pude evitar sonreír al divisar un asiento vacío. El lugar daba a la ventana, tanto de frente como a mis espaldas, lo que me permitía tener suficiente luz como para continuar con la lectura de Mesoamérica, la cual me apuraba a concluir para el examen que el día lunes iba a aplicar el maestro. A pesar de llevar una semana ausente debido a la conmemoración de su natalicio, nos dijeron que no faltaría a la universidad para aplicar la prueba. Sentí un pepino, la rigidez de una piña y el color de una manzana proyectarse contra mi columna, faltando poco para llegar a mis pulmones. El bastón de un anciano tratando de cerrarme el paso a la altura de las rodillas. Una bocina resonando cumbias a todo volumen cerca de mi oído derecho. Y en el izquierdo, un travesti pedía fondos para una asociación de enfermos de VIH. Pese a todos estos obstáculos que habitualmente se ve en la necesidad de librar un viajero asiduo del metro, logré llegar al asiento deseado. Ágil, atlético, con todos mis sentidos disparados, dispuestos a enfrentar cualquier peligro, a librar cualquier obstáculo. En cámara lenta, tomé posesión de aquel asiento verde que parecía estar desde siempre esperándome. Me acomodé rápidamente simulando estar cómodo y al mismo tiempo simulando también no percatarme de esa gente que me veía con ojos inquisitoriales por haberles ganado el lugar. Comencé mi lectura. El metro se desplazó de manera irregular a lo largo de las 4 estaciones siguientes, dirección Garibaldi. Es la hora pico, pensé. Sin embargo, se estaba tardando un poco más que de costumbre, lo que inevitablemente me hizo detener mi lectura. Acción que interpretó de manera equivocada la señora de la bolsa del mandado como una atención de mi parte que pronto se transformaría en la sucesión de mi lugar. Lo cual, para su mala suerte, no fue así. Una estación antes de que saliera el metro a la superficie, comencé a observar la oscuridad violeta que flotaba a lo largo de las líneas subterráneas. Robó por completo mi atención. En el fondo, algo me decía que era más que una simple luz. Tenía una necesidad casi morbosa de mirar la pared
que de alguna manera trataba como de comunicarse conmigo. El metro se detuvo justo antes de subir a la superficie, a mitad de la iluminación del sol y de la oscuridad flotante del subsuelo. Mi vista seguía fiel a la luz artificial y a las sombras que ocultaban parte de la pared, que mientras avanzaba lentamente el andén, iba develando su verdadero color grisáceo, combinado con una maleza abundante que salía del agujero. Me levanté de mi asiento para observar con más atención, tratando de adivinar qué era lo que entre la maleza se movía. Cuando de repente el metro reanudó su marcha sin previo aviso, sin darme la oportunidad de asirme a nada, y terminando en el suelo. Al ponerme de pie observé, no sin algo de envidia, mi asiento ocupado por una bolsa de mandado. Su dueña me sonrió hipócritamente mientras me decía: gracias, joven. Sacudí mi pantalón, intenté enumerar de nuevo mi lectura y seguí mi camino. No podía dejar de pensar que eso que había movido la maleza podía haber sido un hombre. Llegando a mi casa me dispuse a comer rápidamente para proseguir con mi lectura, pero mantener un ritmo constante y concentrado me era prácticamente imposible. Un par de horas más tarde me di por vencido. Miré el reloj, eran las 7:15. Estaba en tiempo. Tomé mi lámpara de cuando intenté ser Boy Scout y confieso que lo intenté porque tan solo compré el traje con su equipo de explorador, pero de pensar que me estaría paseando en cualquier parque olvidado y luciendo mis famélicas piernas grisáceas, desistí. Regresé a la estación donde había tenido el avistamiento con aquel algo que me tenía intranquilo y con miedo. Me costaba trabajo detenerme a analizar lo que estaba haciendo, o peor aún, lo que estaba a punto de hacer por el solo hecho de seguir mi instinto de aprendiz de historiador. Me tomó 2 horas llegar hasta el lugar preciso, hasta la penúltima estación. A las 9:15 el metro avanzó como debería hacerlo normalmente. La cantidad de personas que se trasladan a esa hora son menos, dejando una ligera impresión al usuario que se encuentra en un país primermundista. Entregué por completo mi atención a la luz violeta del túnel. El vagón comenzó a tomar fuerza para subir a la superficie. Comenzaba a ver la maleza y con ella una mano que, a manera de peine, la dividía en dos. No tenía duda alguna de que se trataba de un ser humano. Me levanté del asiento y jalé la palanca de emergencia. La marcha se detuvo, violentamente causando una sacudida repentina en todos nosotros. No disponía de mucho tiempo. Saqué la cabeza por la ventana del vagón y le pregunté al misterioso ser: «Oye, tú, ¿quién eres?». Mi pregunta fue inútil. Obtuve como respuesta un carraspear ácido que no produjo ni una sola palabra. Imaginé que aquel hombre, si es que se le podía llamar así, no había desarrollado un lenguaje articulado como el nuestro. No tenía duda de que era alguna especie de homínido no evolucionado y por el sonido que emitió podía casi asegurar que se trataba de aquella especie desaparecida llamada Neandertal, la cual se había extinto sin dejar rastro alguno. Fue entonces cuando supe que estaba ante un gran hallazgo. Saqué el cuerpo por la ventanilla y haciéndome de una de las lianas salté del vagón, arrojándome a la cueva cual un costal de harina, recibiendo distintas raspaduras en brazos y piernas. Nada grave, me dije, ante semejante descubrimiento. Descendí como pude.
Prendí mi lámpara de scout para ver qué tan profundo era el lugar. La cueva contaba con una profundidad de escasos 2 metros. En las paredes había un extraño tipo de pintura rupestre mezclada con un estilo grafitesco contemporáneo que jamás había visto en mis clases. Las pinturas retrataban a un contingente de fauna salvaje abordando y descendiendo del metro. Observé un tanto ofendido el contenido de esas pinturas, pero al recordar diversos viajes en el Met, interrumpí mi reflexión cuando un hombre de cabellos largos e insalubres, al igual que su frondosa barba, dientes verdes y ojos color escarlata, me gruñó de cerca, acertando un golpe seco, arrojó mi lámpara lo más lejos que pudo, dejándola inservible. Me asusté de sobremanera y traté de hacerle entender a ese ser ancestral que acudía en son de paz que mi presencia era en nombre del conocimiento, que no le haría daño y que como aprendiz de historiador era mi deber y obligación estar en una constante búsqueda de la verdad, en pos de todo conocimiento que contribuya a la ciencia y a la búsqueda de la felicidad humana. Decidí probar primeramente con sonidos guturales, quizá y había escuchado, al menos por accidente, la lengua del país y podía entender un poco lo que intentaba comunicarle. Y le dije: hola, yo ser amigo. Pero me sentí un poco torpe haciéndolo. Y siendo sincero, dudé por un momento de su eficacia. El cavernícola me golpeó ligeramente la nuca, diciéndome: no seas mamón, pinche Eric. La piel se me erizó al escuchar mi nombre, y al tratar de responderle, no pude evitar mi primer contacto. ¿Cómo tú saber? Perdón, pero ¿cómo? Encendí un fósforo. ¿No me reconoces? ¡Profesor! ¿Qué hace aquí? ¿Nos va a aplicar el examen el lunes? Ahorita la universidad me da igual. Pero, ¿por qué está aquí? ¿Por qué no ha ido a dar clases? Me cansé del sistema. ¿Eso significa que el lunes no...? Me arrepentí de preguntar nuevamente lo mismo y considerar un poco insistente mi premura de saber del examen. Después del bailongo de mi cumpleaños, me dijo, amanecí aquí y fue cuando decidí quedarme en este hoyo que encontré y hasta lo siento mi casa. Es cómodo y seguro y supongo que en invierno caliente. Pero, profesor, ¿de qué va a vivir? Le pregunté encendiendo otro fósforo. Me quedan 2 botellas de mezcal y además aquí te encuentras de todo. Ratas, cucarachas y... ratas, esa ya la dijo. Sí, pero varía su tamaño, respondió un poco molesto de haber sido corregido por un alumno. ¿No deberías estar estudiando para el examen de lunes? Sí, pero en vista de que no nos lo va a aplicar, ¿para qué estudio? De cualquier manera, es el final y si no lo presentamos el lunes, tendremos que hacerlo en fechas extraordinarias. No, de ninguna manera. Tienes que presentar el examen. ¿Traes tus apuntes? Sí, claro, aquí los traigo en la mochila. Nos pusimos a repasar los temas que dominaba de forma general y después de manera particular. Los puntos en los que flaqueaba. En la noche salimos a cazar. Afilamos bien las puntas de mis lápices y con la ayuda del resorte de mi ropa interior atrapamos un par de roedores que al principio
no fue difícil clasificar como tales. Nos fue difícil clasificar como tales, ya que tenían el tamaño de una coneja preñada y a punto de dar a luz. Hicimos una pequeña fogata y danzamos alrededor de ella al amanecer, hasta el amanecer. A la luz del fuego y apoyándose en sus pinturas, me contó las historias más sorprendentes que jamás había escuchado acerca del metro y sus usuarios, que a pesar del poco tiempo que llevaba ahí, había podido presenciar, así como temas propios de la historia de la humanidad, como la entrada al continente de los primeros hombres y sus técnicas de sobrevivencia, de las cuales hasta ese momento tan solo había leído. Al día siguiente la rutina fue prácticamente la misma. En la mañana estudiar, en la noche cazar y contar historias alrededor de la fogata. Así pasé el fin de semana a excepción del domingo. Ese día fue el más especial de todos. Frente a la fogata, me hizo prometerle que lo visitaría de vez en cuando, petición que acepté con gusto y de manera inmediata. Mojó las yemas de su mano diestra en la piel de nuestra cena y marcó mi rostro con unos signos que hasta el día de hoy no he sabido qué significan. Y me dijo, en unas horas está a punto de salir el sol. Tu aprendizaje ha concluido conmigo. Tu deber es presentarte en la universidad y hacer el mejor examen del salón. Pero maestro, le dije, mientras hacía una pequeña reverencia, ¿quién nos aplicará el examen? Avisa que ya no volveré y le pasarán a otro profesor la tarea. Por lo pronto vete. Es hora de que partas. Me despedí de mi maestro con un nudo en la garganta y un lagrimear, al estilo Pepe el Toro. Salí con mucho cuidado para no ser arrollado por uno de los trenes. Llegué cuanto antes a la universidad, enérgico, fuerte, seguro de mí. Comprendí la manera en la que mis compañeros me miraron, silenciosos y con la boca abierta. Después de un retiro cavernario de 4 días y 3 noches en el metro, cualquiera terminaría así. Hablé con la coordinadora y el examen lo presentamos. Al terminar la primera hora, que era lo que duraba la prueba, el profesor suplente nos hizo permanecer afuera del salón para esperar los resultados. Mis compañeros me interrogaron sorprendidos. Querían saber dónde me había metido durante todo el fin de semana. Les conté con lujo de detalle lo que había ocurrido, sin obtener un solo voto de credibilidad. Algunos se rieron de mi relato, otros se alejaron con sigilo y moviendo la cabeza con desaprobación. Y los que permanecieron fue para pedirme la dirección de mi dealer. Los resultados ya estaban listos y mi calificación encabezaba la lista de una merecida MB. Emprendí el regreso a casa después de un intenso fin de semana lleno de aprendizaje y sabiduría. La misma diversidad folclórica esperaba la llegada del metro en la estación Guami. Corrí de nueva cuenta, con suerte al haber quedado frente a mí, la puerta del vagón. Sentí la presión de señoras vueltas del mandado, ancianos, travestis y vendedores invidentes queriendo ganar un lugar desocupado. Me abrí paso entre aquella humanidad y estando a punto de tomar posesión del lugar, desistí, cediéndoselo al anciano. Sonreí. Saqué mi lectura de historia de América Antigua y preferí leer de pie. Sabía que podía librar cualquier obstáculo que se me presentara sin perder la atención, que podía hacer cosas similares a las que hicieron los primeros pobladores del continente, que al fin y al cabo ya estaba iniciado.